Bienvenidos a un nuevo episodio de Intencionales, un podcast diferente. Así que hoy tenemos a nuestros primeros invitados de esta segunda temporada y son los pastores Delmar y Karen Mendoza de Ministerios Puente de Fe. Un aplauso. Así que, pastores, es una bendición poderlos tener acá en nuestro podcast. Estamos muy contentos. Sabemos de que hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante también. Y sabemos de que Dios trae una palabra a través de sus vidas. Así que, amor. Tenemos invitados de lujo. Gracias por decir sí para participar en este podcast. Sé que hemos aprendido mucho de ustedes y yo creo que esa es la razón por la que están aquí. Les admiramos mucho y sabemos que nuestra audiencia hoy va a ser bendecida por lo que vamos a hablar hoy. Así que hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante, y es el llamado y la familia. Yo creo que aquí hay muchas cosas que hablar, ¿verdad, pastores? Acerca de cómo tener un equilibrio, tantas cosas. Y aquí tenemos unas preguntas para que podamos irlas desarrollando ya en medio de este episodio. Así que los pastores Delmar y Karen son pastores de Iglesia Puente de Fe en Hayward, California. Tienen dos bellos hijos y también ya de ministerio. ¿Cuántos años ya, pastor? Tenemos 13 años de ministerio y gracias, Brian, por invitarnos. Para nosotros es un honor estar con ustedes. Hemos visto la primera serie. Sé que para nosotros, como todos los que hoy nos están viendo, será recursos o quizás también para ustedes que puede ser que estén pasando a una transición. Creo que será un pensamiento o para que nosotros reevaluemos dónde estamos. Eso es importante. Así que gracias. Y pues hoy, juntamente con mi esposa. Con la costilla. Así funcionamos mejor. Así es, así es, así es. Bueno, pues vamos a empezar acá con una pregunta y quiero que la podamos ir desarrollando. Yo creo que está bien hablar también de el punto de vista del pastor, el punto de vista de la pastora, cómo cada quien ha vivido esto. Así que, ¿cómo comenzó tu llamado al ministerio y cómo afectó tu dinámica familiar desde el inicio? Desde el principio, todavía no estábamos casados cuando él inició. Él estuvo un año solo todavía y ya después con el tiempo, de hecho antes, ¿verdad? Cuando Pastor Noel le había dicho que él iba a ser el que iba a estar ahí, vino y me dijo, ¿le entras o no le entras? Ya llevábamos como un año y medio, creo, de noviazgo. Y eso para mí fue como un shock, ¿verdad? Porque yo siempre he sido callada y todo, entonces yo dije, ay, me puse a pensar todas las cosas, ¿verdad? Y cómo afectó. No es que haya afectado, sino simplemente pues yo tenía sueños, ¿verdad? De casarme, de seguir con una carrera, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces vino a cambiar, ¿verdad? A cambiar mi perspectiva de cómo ver las cosas, vino a transformar todos los sueños que yo tenía. Incluso yo testifico que yo le dije, Señor, bueno, si es aquí donde tú me quieres, te entrego todos mis sueños, te entrego esto, ¿verdad? Todo lo que yo tenía en mente, porque la palabra de Dios dice que los planes de nosotros no son los que Él tiene y son mejor, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo una palabra y cuando yo le entregué eso, yo estaba en el colegio, un día de colegio, y fue tan hermoso porque no sé qué fue, si un viento ahí, ¿verdad? Pero me rodearon unas hojas de color. Me acuerdo el día era un otoño y yo dije, sentí una paz y yo dije, Señor, sé que vas a estar con nosotros. Entonces fue cuando yo regresé con él y le dije, le entro. Y ya después vino un pastor también invitado que vino a predicar y él me dijo, porque cuando tú le has entregado los sueños a Dios, yo te bendeciré en gran manera y tú verás mi mano en tu vida. Entonces yo hasta la fecha me lleno como de tanta alegría, ¿verdad? De tanto sentimiento de parte de Dios, porque desde un principio Él me dijo que estaba conmigo, ¿verdad? Entonces eso fue, como digo, no fue que afectó, sino que Él vino y dijo, no, no es lo que quiero, ¿verdad? Quiero esto para tu vida. Entonces fue algo que Dios vino a hacer. Claro, pastor.
Para mí creo que el llamado ha sido radical, porque desde el momento cuando el Señor nos llamó, no hubo tiempo, no hubo piénsalo. Creo que fue un llamado inmediato, porque había una necesidad. Yo creo que ese es el deseo del Señor. Siempre levantará a un Ezequiel, o levantará a un Daniel o un Jeremías en medio de una necesidad, un pueblo que necesita. Yo creo que soy la respuesta a muchas peticiones de muchas personas. No afectó, yo creo que en prioridades pienso que sí, porque pues tornaron mis necesidades o lo que yo quería como segundo plano, y empezar a tomar el llamado. Lo creí, lo abracé, y creo que eso ha sido lo mejor que he podido hacer, no rehusarme. Y creo que somos lo que ahora somos por la decisión que a tiempo respondimos, diciendo, heme aquí, envíame a mí. Ay, qué lindo porque vemos que el servirle a Dios en familia es hermoso, en pareja también, aunque sabemos que no siempre pasa, ¿verdad? No siempre son los casos y decirle, Señor, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos como personalmente, yo como persona y como pareja, y después ya que vienen los hijos, como familia, el decir, aquí estoy, aquí están mis sueños, pero seguramente los sueños y los planes de Dios son mucho mejores, sí. Qué lindo haber dicho sí, ¿verdad? A ese llamado. Yo creo que más que afectar es que cambian las prioridades, ¿no? Es decir, bueno, sí, Señor, heme aquí y hay que darle para adelante. Y bueno, tengo una pregunta. No sé cuáles de los dos la quieren contestar o si los dos también. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué ha sido lo que ha causado más alegría en servirle a Dios como pareja y como familia? Y bueno, yo creo que también hay cosas que lo satisface a uno personalmente, pero yo creo que hay algo diferente, ¿verdad? Cuando los seres que amamos están involucrados en lo que amamos hacer. Pastor. Sí, yo creo que lo que ha traído regocijo a nuestra vida es saber de que Karen es la necesidad para hacer lo que yo hago. Es decir, que el poder haber respondido no solamente, pero también encontrar esa ayuda idónea, ¿no? Porque no vino a restar, sino vino a sumar. Yo creo que nos ha tocado, ¿verdad?, ver amigos donde están debatiendo, donde uno no quiere, otro sí quiere. Entonces, para nosotros yo creo que ha sido lentamente, pero ha sido satisfactorio, porque lo que se ha construido juntamente con mi esposa, hemos visto el resultado. Quizás no hubiésemos visto la promesa si no hubiésemos entendido de que somos un equipo. Yo creo que eso es clave para muchos ministros o personas que van a ser llamadas al ministerio. Es importante que tú consideres o veas lo que tu esposo o tu esposa tiene para el ministerio, porque si no podemos competir, y yo creo que es un problema en el ministerio. Yo creo que eso lo hemos entendido. No competimos jamás, porque creo que lo que hacemos lo hacemos desde la mirada que el Señor formó a la familia. Entonces yo creo que ha traído regocijo. Yo duermo tranquilo, yo descanso tranquilo, porque sé que en la casa hay una mujer que también disfruta lo que hace. Sí, y también ver, como decías, ver lo que los seres alrededor que están trabajando con nosotros, ahora podemos ver los chiquitos que siguen. Entonces, a veces sí es cansado para ellos, ¿verdad? Pero llega un momento que también anhelan servir, ¿verdad? Porque luego Abraham Horta, que tiene 10 años, él ya está como anhelando servir ya. ¿Cuándo puedo hacer esto? ¿Cuándo puedo hacer lo otro? Y para mí eso es lo más hermoso, ¿verdad? Ver que ellos siguen, porque tal vez hemos nosotros, ¿verdad?, ya en una generación diferente, tratado de cortar traumas de nuestros antepasados, ¿verdad? Porque antes, que era la fuerza, que si no vas a la iglesia te vas a ir al infierno, y entonces ahora es como diferente, guiarlos con amor, el servicio con amor, y yo creo que si ellos ven eso en nosotros, pues ellos también van a seguir haciendo las cosas, ¿verdad?, con amor y diferente. Claro, yo creo que eso tiene que ver en criar a nuestros hijos
en eso, en algo inspiracional más que algo obligatorio, aunque hay momentos en que los tenemos que obligar, ¿verdad? Que sí que dice pastor. Sí. Sí, creo que la parte que debemos de entender es que las prioridades que forman en un niño, como también un adulto, hay cosas como nosotros sabemos de que tenemos que orar y a veces nos tenemos que forzar a orar o terminar algo, ¿verdad? Yo creo que es algo importante que tus hijos te vean que terminas algo que tú inicias, ¿verdad? Porque si no, al final eso trae y resta la autoridad. Entonces yo creo que sí, hay que forzarnos, hay que tratar la manera de que ellos vean también lo que nosotros les estamos pidiendo. Entonces yo creo que cada vez que me obligo a hacer algo, yo siempre digo, lo hago ahora, no porque Abraham merezca o que me vea como un super papá, pero si yo no me obligo, entonces no voy a ser un padre también para él como un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que el Señor no nos obliga, pero Él sabe cómo apretarnos y sabe cómo hacerlo intencionalmente. Claro, claro. Claro, yo creo que ese es eso, intencionales, ser intencionales, porque yo sé que muchas personas que nos están viendo están en el ministerio, son papás, son hijos también. Quizás no estás en el ministerio, pero desarrollas algún oficio, ¿verdad? Y el mantener ese equilibrio, ¿verdad? El mantener ese equilibrio nos hace tener ministerios saludables, tener familias saludables y estar saludables, ¿verdad? Delante de Dios para servir a las demás personas. Amén, amén. Bueno, nosotros hemos conocido, pastores, un montón de amigos, ministros, pastores, líderes y todo. Mi propio papá, o sea, yo puedo hablar, ya pronto lo vamos a tener a mi papá en un episodio acá, pero, por ejemplo, cuando empezaron ustedes el ministerio y a lo que ya llevan ahora, yo recuerdo que una vez salimos de la iglesia hace muchos años ya, y mi papá estaba ahí para los jóvenes, mi papá estaba para los líderes, mi papá estaba para todo mundo. Y mi papá cuenta que una vez solo sintió, se estaba despidiendo de unos jóvenes y solo sintió una mirada, así como que él lo estaba viendo bien. Y cuando volteé a ver, era yo viéndolo. Pero con una mirada así como diciéndole, para ellos sí estás y para mí no estás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido esa transición, pastores, desde que empezó su ministerio? Porque yo creo que pues cuando empezamos pues nadie nos enseña ni nada cómo tenemos que llevar el ministerio, cómo tenemos que llevar la familia, porque yo creo que muchas veces nos damos todo al ministerio y creo que muchas veces dejamos a un lado nuestra familia, ¿verdad? Cuando creo que Dios nos ha dado ese ministerio tan hermoso que es la familia y cuidarla, ¿verdad? Porque yo creo que más que la iglesia, cualquier otra cosa, está tu familia, porque es lo que es la viña que Dios te ha dado para cuidarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han manejado, pastores, ese equilibrio, esa transición de cuando empezaron a la fecha, ¿verdad? Ah, pues al principio sí fue difícil porque apenas llevábamos como ni un año, creo, y después tuvimos a Abraham, año y medio después de empezar. Y Abraham, pues a donde quiera que vayamos, en el portabebé, en el portabebé. Y estaba chiquito, tal vez no tenía mucho, ¿verdad? Porque también como no queríamos como darlo a cuidar, porque decía, pues es nuestra responsabilidad, es nuestro hijo, nadie lo cuida mejor que nosotros. Y al principio sí fue un poco difícil en esa área, pero ya después entendiendo, ¿verdad? Que también entre más crecen, más son las demandas, que ya quieren ir al parque, que ya quieren ir aquí, allá, y empezó fútbol, también a jugar fútbol, soccer. Entonces eran las prácticas, entonces como decía mi esposito aquí al principio, creamos un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces ahora yo creo que lo que nos ha ayudado es que uno tiene que sacrificarse o uno tiene que tomar ese tiempo. Y entonces en este caso yo le dije, ok, yo me encargo de él, yo lo llevo y tú te encargas, pues, ¿verdad? De la iglesia, aunque no lo deja al 100% porque lo apoyo y todo, ¿verdad? Pero ese balance hemos visto en Abraham que ha creado también en él buenos sentimientos, ¿verdad? Porque yo también crecí con mi papá, que la iglesia, ¿verdad? Y como
sentíamos que lo necesitábamos en casa. Entonces eso me hizo a mí reflexionar, no, yo no quiero que mi hijo carezca como de sus papás en casa. Entonces el Señor como que nos ha dado la estrategia de poder estar con Él y estar con la obra y crear un equipo de trabajo. Si yo tengo algo que hacer en la iglesia, Él va con los niños y al revés, ¿verdad? Eso es lo que nos ha ayudado de no hacer los mismos errores que hicimos con Abraham al principio, porque como decíamos, siempre para arriba, pobre Abraham, nos sacábamos de la cama en la madrugada, ¿verdad? Y yo decía, no, ahora tiene que ser diferente, ve, y si es una dama, pues yo voy y así, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos ha ayudado como a romper esos patrones, ¿verdad? Para que no. Sí, no, y de eso se trata, es bien interesante, ¿verdad? Hoy ustedes que nos están escuchando, porque yo creo que muchas veces, en vez de crear esa cosa de nuestros hijos, de que estén apasionados por venir a la iglesia, yo creo que los errores que hemos cometido es como que los obligamos, los traemos mucha cosa, pero hace como que ellos entonces ya después como que digan, ya no quiero ni ir a la iglesia, ¿verdad? Porque todo fue así, nunca hay tiempo para mí, todo eso, ¿verdad? En el caso que me pasó a mí con mi papá, eso, ¿verdad? Entonces yo creo que eso de tener un equilibrio es sumamente importante cuando hablamos de ministerio, del llamado y de nuestra familia, ¿verdad? Quisiera agregar algo también, ¿verdad? Porque sé que tú dijiste la atención. Yo creo que es aquí donde a veces como padres que estamos iniciando, con el primero aprendemos, lo echamos a perder, lo sobreprotegemos. Al final, es el resultado que tú vas a ver de tu buen trabajo o tu mal trabajo. Y yo creo que a los 2 años nos dimos cuenta de que Abraham estaba siendo el producto de un descuido, ¿verdad? Yo creo que acá la prevención para usted que está iniciando en el ministerio, o usted que ya está en el ministerio y pues nos han enseñado, Dios es primero y la iglesia y por último tu familia muchas veces, ¿no? Yo creo que cuando definimos por quién vivimos, cuando nosotros definimos, no ha habido ningún ser humano perfecto, ¿verdad? Porque Jesús es el único que dice en Lucas 2:52, que crecía en gracia, crecía en conocimiento, en sabiduría y en favor. Creo que Jesús nos da un claro ejemplo, ¿verdad? De que no podemos subestimar la edad, no debemos de subestimar porque es un bebé o... No, creo que tenemos que aprender a morir muchas veces a los deseos que a veces tenemos como padres, ¿verdad? En el caso de una mamá, me imagino sus primeros meses, ¿verdad? Quisiera ir al gym, quisiera ir de shopping, quisiera hacer tantas cosas y no puede, porque la prioridad ahora es un bebé. Es diferente. ¿Verdad? Entonces yo creo que también es necesario que entendamos la temporada que nos está tocando vivir. ¿Por qué? Porque al final un día ese niño de 1 año, 2 años, 3 años, lo va a manifestar a través de la rebeldía, a través de la insujeción y muchas veces va a preferir no venir a la iglesia y querer quedarse en casa. Entonces, para los que los están oyendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen tus hijos? ¿Les gusta ir a la iglesia? Pregúntales si es agradable venir a la iglesia, porque si no lo es, no es la culpa del pastor, no es la culpa del líder ni la maestra dominical. ¿Qué tú y yo estamos haciendo como padres? El modelo. Sí, porque puede llegar un momento hasta en el que nos van a reclamar, ¿verdad? Nos van a reclamar tiempo, nos van a reclamar atención, nos van a reclamar muchas cosas. Y yo creo que en nuestra casa debemos de hacer un tiempo tan especial en familia, ¿verdad? No tanto llevando la iglesia, la estructura de la iglesia a nuestra casa y sentarnos y hacer un servicio, pero sí juntos enseñarles a nuestros hijos a cómo buscar de Dios, aún estando en casa, ¿verdad? Que ellos puedan saber de que esto es, este camino del Señor es algo emocionante, es algo bonito, ¿verdad? No es de que solo tenés que venir aquí a la iglesia, y sino que ellos puedan encontrarse con Jesús aún en su habitación, aún en su casa. Y más que esto, porque creo que muchas veces lo hacemos todo tan religioso. Y creo que si algo quedó marcado en mi corazón también con mis papás es en qué momento nos sentamos a preguntarle a nuestros hijos, hijo, ¿cuáles son tus sueños? Hijo, ¿qué quieres? Hijo, ¿cómo te sientes?
dime qué piensas de mí, de tu papá, de tu mamá. Porque creo que a veces no nos sentamos con nuestros hijos a preguntarle eso. A veces solo quizá les exigimos, les decimos que hagan, pero nunca les preguntamos, hijo, ¿qué pensás de mí? Decime, ¿verdad? ¿Qué no te gusta de mí? ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué quieres que haga yo contigo que quizá no he hecho y tú has anhelado? Yo creo que todo eso es muy importante para fortalecer esa relación como padres e hijos, ¿verdad? En familia, y que ellos puedan entender también el llamado, el propósito por el cual Dios, por el cual estamos trabajando, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. Sí. Meditando, ¿verdad? A este tiempo que estamos teniendo, usted que, pues, ¿verdad? Apreciamos que usted se haya conectado, que le esté dando un like, que le esté escribiendo ahí. Todo eso es importante para que a través de lo que usted escribe se puedan llevar más podcasts, ¿verdad? Pero hay algo importante, yo creo que como familia tenemos que ver los procesos y es acá donde no podemos saltarnos. Recuerdo cuando nosotros estábamos iniciando el ministerio, yo no quería tener hijos luego. Yo quería esperarme hasta los 30 años por muchas razones. Pero no fueron los planes así. El Señor luego dijo, bueno, en otro podcast vamos a hablar de ese testimonio. Pero creo que cuando Dios, porque tenemos que ver la familia, ¿cómo la vemos? ¿Verdad? Porque que tú hayas tenido un padre como lo tuvo José, un padre atento, padre que lo cuidó, lo formó, es más, en cierta forma, pero también descuidó una parte, ¿no? Cuando sus hermanos lo ofendían, cuando sus hermanos, que él no corrigió. Entonces, eso puede ocurrir, ¿verdad?, en nuestras familias hoy. ¿Por qué? Porque hay una preferencia o hay un desequilibrio, ¿verdad? Y yo creo que como hijos, porque pues igual aún mis padres están con vida, en un momento vi eso, ¿verdad? Ahora ya lo sané, ya lo ministré, ya no hay ningún problema. Pero vemos ciertas preferencias, ¿verdad?, que surgen hoy en nuestra casa. Entonces, los procesos que yo creo que Dios permite para que seamos lo que somos hoy, una familia funcional, ¿no? Entonces, está bien si estás iniciando. Recuerdo que pastora Débora siempre le preguntaba a mi esposa, ¿cómo estás? No la iglesia, no, ¿tú cómo estás? ¿Verdad? Y ella le preguntaba enfrente de mí, ¿y cómo te trata Delmar? Santo. Le saco la lista. Entonces también yo creo que es importante porque como padres, ¿cómo nos tratamos? Si algo en mi casa no existe es violencia. Eso no existe. Los gritos, sí, de vez en cuando, pero no gritos locos o torpes. Gritos, es decir, detente, ¿verdad? Creo que algo que también hemos remarcado en la casa es el lugar donde disfrutamos, ¿verdad? Porque si no disfrutas en el lugar donde tú estás, si no disfrutas el momento, no disfrutas lo que tenemos en la mesa, vamos a empezar a crear hijos también, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Resentidos, ¿por qué no tengo lo que otros no tienen? ¿Por qué el compañero de la escuela puede tener eso? Entonces son procesos, ¿verdad?, que tenemos que entender. Y yo escribí algo donde no hay orden, y esto es importante, porque recuerda que la familia Dios la establece bajo orden, pero también Dios establece su plan bajo orden. Entonces, ¿cómo definimos una familia? Usted que está allá puede escribir, ¿cómo yo defino mi familia? ¿Verdad? ¿Cómo yo defino mi familia? Bueno, en mi familia la defino dos seres imperfectos, dos seres que están comprometidos en amarse, en respetarse, en cuidarse, sin importar los obstáculos, sin importar lo que venga. ¿Por qué? Porque cuando yo decido, ¿verdad?, que entre algo que desequilibre, algo que no va de acuerdo a mis principios, eso va a causar en mí un efecto cual va a hacer que en vez de amar, destruya. En vez de bendecir, maldiga. Entonces yo creo que es parte, como padre que soy, yo le digo siempre a Abraham, ¿verdad? Abraham, tu palabra tiene vida, ¿verdad? Nota cómo le estás hablando a Kaylee. Nota cómo le estás diciendo a Kaylee. Momentos donde él se enoja
Y yo le digo, está bien que te enojes. Todos nos enojamos, ¿verdad? Yo me enojo aún todavía con mi esposa, pero eso no me da decir cosas malas de ella. El problema es de cuando un padre permite que cuando el hijo está ofendiendo algo, le esté diciendo cosas feas. Y ahí es donde yo creo que nos metemos en problemas. Cuando yo me enojo, dice la palabra, que me da el Señor hasta que el sol se oscurezca para que yo piense, yo resuelva y traiga una propuesta para enmendar lo que estamos teniendo. Entonces yo creo que es importante que la familia funcional es una familia que reconoce, que sabe delegar, pero también sabe en qué momento pedir ayuda. Hay hijos que están pidiendo ayuda en este momento, están diciendo que alguien me escuche, porque mi mamá y mi papá no nos escuchan. Entonces yo creo que es importante, ¿verdad, Brian? Que podamos entender qué nuestros hijos nos están diciendo en este momento. Exacto. Si te están diciendo, ya no quiero ir a la iglesia, ¿qué crees que te está diciendo? Te está diciendo, préstame atención. ¿Por qué yo no quiero ir a la iglesia? Porque quizás tú como padre ya no tienes la iglesia o el venir porque tú mismo, con tu falta de pasión, de compromiso, de dedicación, tú como padre le estás dando a tu hijo el mismo ejemplo. Ir a la iglesia es opcional. Si quieres, ve, si no. Pero en nuestra casa, yo le he dicho a ella, el día del servicio, excepto por alguna celebración familiar, que en realidad, pero el día del Señor, vamos a estar ahí. No porque se los obligo, no, porque es una responsabilidad, pero también es un deber como hijos del Señor. Así es, y miren que la verdad que ser padres, ser hijos, no hay una escuela. Creo que aprendemos error, corrección, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo, porque cada etapa nuestros hijos van cambiando de etapas y es una nueva temporada muchas veces desconocida. Y yo quiero decirles que yo les admiro mucho, hemos estado cerca y yo sé que el darle tiempo a la familia se requiere de esfuerzo, ¿verdad? Dice la Biblia en Eclesiastés que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo, ¿verdad? Y yo los admiro porque apartar de tu agenda, o sea, ser intencional en apartar de tu agenda para tu hijo, para los hijos, porque cada hijo es diferente, tienen necesidades diferentes, para los hijos espirituales, de verdad, las necesidades que hay en el ministerio, en la casa y en el ministerio siempre van a haber necesidades, ¿verdad? Y cómo priorizar, ¿verdad? Para que realmente podamos ser efectivos en lo que Dios nos ha entregado, porque Dios les ha entregado la hermosa familia que tienen, Dios les ha entregado el hermoso ministerio que están liderando y realmente eso es de admirar. Entonces, ¿qué consejo le darían a alguien? Pues yo creo que ahorita ha vertido pastor y pastor han vertido diferentes consejos que espero que lo estén así absorbiendo y ustedes no solo lo tengan en su corazón y lo pongan en práctica, ¿verdad? Porque qué lindo es poder escuchar, ¿verdad? Porque en esto hay sabiduría, ¿verdad? En esto hay sabiduría. El buscar a Dios, el meter a nuestros hijos, el hacer que nuestra casa, nuestro hogar sea un pedazo de cielo, porque como decía, si no es un pedazo de cielo, si no es un lugar agradable para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, pues va a tener que ser otro lugar. ¿Verdad que sí? Wow. Y no queremos eso. Entonces, ¿qué consejo le darían a alguien que está empezando en el ministerio o quizás ya está en el ministerio y está bregando con el tema de la familia, de equilibrarse con la familia? Quizás cuando hay desequilibrios hay problemas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y todos en algún momento hemos tenido desequilibrios, que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a equilibrar para avanzar como Dios quiere. ¿Qué consejo le darían? ¿Cuál sería el principal consejo que le darían a alguien que está empezando o que quizás está bregando, ¿verdad? En buscar esa manera, ¿verdad? De avanzar. Sí, creo que la parte que el Señor pone, ¿verdad? En su palabra sobre de unir a dos en uno. Yo creo que
es algo, es un misterio, porque pues unir dos mundos diferentes, pero yo ahí vengo y tomo el yugo, ¿verdad? Porque dice el Señor que aprendamos a llevar su yugo. Ahora, debes de entender que cuando tú estás respondiendo al ministerio, no te está diciendo el Señor, abandona a tu esposa o abandona a tus hijos. No. Lo que Dios te está diciendo es aprender a llevar mi yugo. Ahora, vemos que el yugo, en la mayor, como en lo natural, vemos que hay dos animales que van en un mismo paso, van mirando lo mismo, pero hay alguien que los está dirigiendo. Entonces yo creo que es importante, tú que estás iniciando o estás viendo, preguntarnos, ¿verdad? Porque pues en este caso somos nosotros dos, ¿verdad? Preguntarnos en un momento cómo te sientes, cómo estás, qué ocupas. Porque por naturaleza el hombre tiene más fuerza en lo natural, ¿verdad? Levanta y todo. Pero en lo espiritual de una manera también lo puede mostrar. Pero muchas veces ustedes como mujeres son fuertes en el sentido, se lo digo yo a ella, ¿verdad? Eres fuerte porque puedes lidiar con la presión de tu casa y la presión, ¿verdad? Que se generan los mismos problemas que a veces están a nuestro alrededor, porque seguimos siendo hijos, nuestros padres todavía están vivos. Entonces yo creo que es importante que usted entienda que el atender el llamado de Dios, Dios no te está llamando de ninguna manera, ese no es el llamado del Señor, de que tú vivas una vida sin sentido, que tú sientas, oh, yo lo hago todo porque no hay quien lo haga. Tienes que aprender también a creer, a confiar a tu cónyuge. Tienes que aprender a delegar, porque así como hemos aprendido de nuestros hijos, Abraham tiene 10 años, en el ministerio también aprender a creer y a delegar a nuestros hijos espirituales ciertas responsabilidades. Porque al final, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros terminamos cada jornada, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? ¿A quién le atribuyo yo la victoria? ¿A quién le atribuyo los halagos? Todo eso. Yo creo que es importante que reconozcamos, ¿verdad? Cómo poder recompensar, quizás no monetariamente, pero una manera de decirle gracias por tu apoyo, gracias porque esta semana pudiste entenderme, el poder mostrarnos que aunque no estuvimos juntos de una manera, pero estuvimos trabajando desde casa o trabajando donde nos encontremos para la misma familia, porque al final yo veo la familia de Obed-Edom como un ejemplo, porque al final amaron a Dios, sirvieron a Dios, pero dice que cuando la familia vino, ¿verdad? David le dijo que la arca debería de ser llevada. Ellos no dijeron, bueno, pues gracias por dejarnos prestarnos el arca un momento. No, dice que ellos dijeron, pues vamos a ir a donde está la presencia de Dios. Entonces, al final, tú sabrás si lo que estás haciendo comprometerá a otros por lo que tú haces. Y creo que el legado más grande que yo puedo ver hoy es de que tenemos dos seguidores, que es Kaylee y Abraham. Entendemos también el llamado de la iglesia, pero yo creo que, yo me imagino cuando Kaylee nos mira o cuando Kaylee está preguntándole a ella, ¿por qué lloras? Y tenemos que responderle, papi, ¿a dónde vas? ¿Por qué tan temprano? Voy a orar. Ok. Entonces yo creo que el consejo, desde mi perspectiva, debes de entender, ¿verdad? Que esos espacios que Dios te permite, que Dios te lleva a las naciones, que Dios te lleva, es gloria a Dios. Pero recuerda que en la casa hay un núcleo que te está esperando. Sí. Siempre. Y yo algo que me ha ayudado bastante es una publicación que vi hace años que decía, los días son largos, pero los años son tan cortos. Y es muy cierto, 10 años han pasado, luego veo las fotos, yo decía, Abraham, un bebecito, y ahora ya un bebesote. Y por más abrumador que los días los puedas sentir, aprovecha cada etapa con tus hijos, porque no es que Dios te está diciendo, descuida la iglesia y descuida a tus hijos, sino son, no descuides la oración
ora en la mañana, en la tarde, la hora que tú tengas para orar. No descuides tu comunión con Dios, que es lo más importante. Y después tus hijos, y disfruta cada etapa que ellos van a pasar, ¿verdad? Porque hay muchas veces que no vamos a saber ni cuándo se les fue su niñez, cuándo se les fue la juventud, ¿verdad? Entonces, disfrutar cada etapa, por más abrumador que sean los días, por más largos que sientan los días, los años se van a pasar volando, ¿verdad? Entonces, disfruta cada etapa con ellos y no descuides tu comunión con Dios. Y ya después del servicio viene tercero, ¿verdad? Entonces, Dios te va a dar la capacidad, pídele a Dios mucho. Es lo que yo le digo, Señor, me siento muy estancada en como el episodio, ¿verdad? No es donde yo quiero, sino es donde tú me vas a llevar, pero me siento estancada aquí, ayúdame a salir de esto, me siento que tengo mucho, sácame de esto, ¿verdad? Y el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Porque Él quiere lo mejor para ti, Él quiere que tú estés sana emocionalmente, físicamente y todo, y Él te va a ayudar. Eso solamente es el consejo, disfruta cada etapa, por más que te agoten los juguetes ahí tirados, la ropa ahí, después ya no va a haber juguetes y vas a extrañar esas manitas ahí, Vamos a extrañar ¿verdad? todos esos tiempos. No, yo lo veo con mi hija, con Emma, ahora que está en la escuela. Entonces, por ejemplo, cuando vengo a la iglesia y vengo y, papá, ¿a dónde vas? Me dice, a la iglesia, ¿pero por qué? ¿Y para qué? No te vayas. Y se pone a llorar, te voy a extrañar a Dios. Y me tira a veces y yo digo, pero después ya le digo otro día, Emma, mañana vamos a la piscina. Emma, mañana vamos a jugar. Porque es importante tener ese equilibrio, ¿verdad? Y disfrutar cada momento, disfrutar cada tiempo en el ministerio, disfrutar cada tiempo con tu familia. Ya vamos terminando, ok, ya vamos cerrando, así que quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo ustedes han dejado claro en el ministerio, en la congregación, que sus hijos no son los pastores? Porque muchas personas piensan de que como son los hijos del pastor, tienen que ser perfectos, tienen que venir a la iglesia, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Como dijo mi papá, los pastores somos nosotros. Ellos son mis hijos, como todos sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han dejado ustedes claro? Porque yo no sé si en algún momento ustedes recibieron, miren que sí, que los hijos del pastor, o esto, o cualquier comentario. Así que, ¿cómo? ¿Cómo lo han resuelto o cómo lo han dejado ustedes claro de que ellos no son, ellos son sus hijos, pues, y ellos tienen errores como todos los demás niños? Yo creo que ahí tuvo que mandar Dios a un amigo pastor para que les dijera, porque él fue en una conferencia que tuvimos y fue el que mencionó eso, y ya como que la gente sentimos, ¿verdad? Que ya no hubo tanta presión como antes la había, porque sí, tal vez no venían directamente, pero escuchábamos comentarios, y es el hijo del pastor, y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, ese día vino un amigo pastor y lo dijo, entonces sentimos como ya como, ok, entendemos, ¿verdad? Entonces, fue Dios el que mandó, ¿verdad? Pelear por nosotros en esa parte. Creo que también parte de lo que dije, los procesos, ¿no? Yo creo que yo veo a Jesús como lo describe Lucas. Creo que un padre o un pastor, o en el caso, ¿verdad?, de los miembros de nuestra congregación, creo que debemos de entender que para llegar a tener un hijo hay que discipularlo, hay que instruirlo. La mayor parte de nuestros niños vienen de un contexto donde no hubo un discipulado. Yo creo que la parte de nuestra cultura, es más, si pasaron primaria, tienen un nivel quizás de cuarto, quinto, y no estoy ofendiendo a nadie con esto, pero si no, es de que creo que cuando hacemos esas preguntas, como tú decías, ¿verdad? ¿Por qué ellos no son los pastores? Yo creo que la pregunta es clave, porque pues el llamado no viene de mí o de mi esposa, el llamado es de Dios. Y yo sé que un día, ¿verdad, Brian? Un día Abraham, como yo le he dicho, yo no lo he excluido porque sé que él vive en un mundo natural como los hijos suyos, como los hijos de los pastores. Y yo le pregunto a él y le digo, ¿tú qué quieres ser? Él dice, bueno, al principio decía que quería ser un policía. Luego bombero, pero ahora dice que él quiere ser un biólogo o un científico. Él quiere crear medicina, él quiere investigar. Excelente. Pero él dice, papi, pero también quiero ser pastor.
Ahora, para mí es importante, yo le digo yo a él, ¿verdad? Qué lindo todo lo que tú quieres. Porque tarde o temprano, él va a ir dándose cuenta de la responsabilidad que cada una de esas asignaciones hay en la vida. O sea, un policía no está ya vestido porque quiere, no hubo un discipulado. Claro. Entonces yo creo que es clave que nuestra generación, que nuestro pueblo entienda de que el resultado es el producto de un discipulado. Entonces, si usted no entiende eso, por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea músico, bueno, mándelo a una escuela. Claro. No lo van a, o sea, habrán disciplinas, habrá un mentor, un instructor. Quiero que sea doctor, bueno, envíelo a una universidad. Entonces yo creo que es necesario de que desde el púlpito, para los pastores que me están oyendo acá, y pues no espero que usted diga, ok, o estoy de acuerdo, porque podemos estar de desacuerdo, pero yo lo he dicho desde el púlpito. Mis hijos son imperfectos como sus hijos. Mis hijos cometerán errores, pero no son ustedes quienes los van a corregir, ¿verdad? Dios puso una cabeza y esa cabeza soy yo. Y si yo no los corrijo, como le pasó a Eli, Dios los va a corregir. Exacto. Entonces, pero tenga en cuenta esto, que cuando su hijo se equivoque, porque se va a equivocar, y yo no lo voy a correr de la iglesia, al contrario, lo vamos a ayudar. Porque el mismo padre del hijo pródigo, sabiendo de que estaba mal, pidiendo su herencia, porque dice que para él, ¿cuándo era cuando pedían herencia, Brian? Moría. Sí. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el hijo al padre? Para mí tú estás muerto y dame lo que me corresponde. Ahora, creo que para nuestros pastores es importante, o para nuestros líderes, o para nuestros hermanos en la fe es importante que tengamos un tiempo, y yo lo hago con Abraham cuando voy a la escuela, ese es mi tiempo, ¿verdad? ¿Cómo vas? ¿Dónde estás? ¿Qué estás aprendiendo? Normalmente en la escuela le dan un texto para que se memorice y le digo, ajá, ¿y cómo lo puedes compartir? ¿Cómo lo puedes poner en práctica? Entonces él me dice, así papi, así, así, ok, excelente. Entonces creo, ¿verdad? Que el hijo pródigo, porque la mayor parte de nuestros pastores que hoy tenemos y conocemos tienen hijos pródigos. Y he visto llorar amigos pastores en mis hombros, hijos que están en alcoholismo, en drogadicción, hijos, y muchas veces la congregación, en vez de decirle, pastor, lo entendemos, lo señalan. Entonces yo creo de que Dios nos ayude, porque lo que no podemos decir es que mis hijos no, aunque pues oramos y todo, Claro. pero siempre hemos dicho con mi esposa, Señor, son tus siervos, son tus vasos y en tus manos están. Porque al final ellos tomarán una decisión, como un día yo la tomé, como tú la tomaste. Si seguir a Cristo o no. Exacto. Claro, por eso la importancia que dice la Biblia, creo que nuestra responsabilidad es instruirlos, ¿verdad? Y por eso les hacía esta pregunta de cómo dejar claro, porque yo creo que a veces nuestros hijos están recibiendo una presión que no deberían de recibir. Están recibiendo de parte de personas responsabilidades que ellos no tienen la necesidad de responder ahorita en este momento, ¿verdad? Fíjate, ahorita que hablas de responsabilidad, yo le recalco esto siempre a Abraham. Le digo, Abraham, tienes varias responsabilidades. Una de ellas, le digo, ¿verdad? Tú tienes derecho a un techo, derecho a comer, derecho a ir a la escuela, de jugar, de leer. Tienes derecho a hacer todo eso en esta etapa. Pero ya van a venir responsabilidades mayores a cómo vayas creciendo. Claro. ¿Por qué yo digo esto? Porque mi esposa hablaba algo en el inicio, ¿verdad? Personalmente lo hablamos, amamos a nuestras suegras, amamos a todos los hermanos lindos que nos ayudan. Las bendecimos. Sí, Santas suegras. Pero algo nosotros, ¿verdad, Brian? Dijimos, nosotros somos responsables de instruirlos y de corregirlos. Exacto. Porque desde el momento que nosotros dejamos que alguien más, obviamente Dios, por supuesto, pero mientras nosotros estemos en vida, debemos de tomar esa responsabilidad. Porque tú como padre sabes, cuando Emma
no merece ser recompensada, ¿verdad? Como por ejemplo, hizo algo en la escuela, ¿verdad? Empujó a alguien y te avisaron. Bueno, ¿cómo corregimos? Bueno, nosotros dijimos, no vas a ir con tu amigo, no vas a hacer lo que a ti te gusta, y eso le pega a él, le duele, ¿verdad? Cuando a nosotros nos pasaba eso en nuestros tiempos, nos daban en la escuela, nos daban en la casa, y todavía. Ajá. Entonces vemos, ¿verdad?, que la formación, la instrucción, como hablabas de discipulado, por eso yo usaba la palabra discipulados, la palabra matetes, ¿verdad? Porque es alguien que está formando, ¿verdad? Y lo dice el proverbista, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. Ahora, como padres, ¿qué tan frecuente lo hacemos? Si eres tú líder y de vez en cuando lees tu Biblia, de vez en cuando oras, de vez en cuando te congregas. Ahora, pregúntate, ¿eres digno de una manera de decir que seas imitado? Porque yo a veces eso es lo que me digo. Wow. O sea, ¿soy un ejemplo para que mi hijo me imite? ¿O soy la excepción? Exacto, Ah. exacto. Eso sube el estándar, ¿verdad? El estándar de nosotros como padres y como personas trabajar, ¿verdad? En ese crecimiento para que nuestros hijos puedan realmente decir, yo quiero ser así, ¿verdad? Y quiera Dios, ¿verdad? Que yo creo que nos falta todavía muchas etapas de ver a nuestros hijos, ¿verdad? Viene la adolescencia, bendita adolescencia, viene la juventud, cada etapa va a llegar el momento en que se van a ir, ¿verdad? Creo que nosotros como mamás pensamos mucho eso. Yo a veces digo, están chiquitas, pero ya no Ya tengo una vemos al futuro. ya sí, cuando ya volvamos a quedar solo dos en el hogar, ¿verdad? Qué lindo, y quiera Dios de verdad que tú puedas tomar y atesorar esta palabra en tu corazón, este consejo vertido, y quiera Dios que nuestras familias cuenten una historia diferente, ¿verdad? Cuenten una historia diferente, y si bien no fuimos a la escuela para ser padres, si bien no fuimos a la escuela para ser hijos, cometemos errores, aún desarrollando el ministerio nos vamos a equivocar, ¿verdad? No somos infalibles, solo Jesús es el perfecto, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Quiera Dios que realmente podamos ver, yo siempre le digo al Señor, podamos ver en nuestros hijos realmente en su propósito, ¿verdad? Subiendo la montaña correcta, ¿verdad? No que lleguemos no que lleguen al final del camino y digan, no era aquí, ¿verdad? Igual con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros como líderes de nuestra casa, como líderes también en un ministerio, tenemos que conocer el camino, visionar ese camino, y quiera Dios que nos ayude, ¿verdad? En este caminar. De verdad les agradezco mucho. Sé que hay tanto por hablar, tanta tela que cortar, tanto que decir, y yo sé que van a ver, y esperemos que se vuelva a repetir, que haya más ocasiones, y de verdad les bendigo. Muchas gracias por vertir esto. Quisiera que dieran una palabra breve ya para finalizar, ¿verdad? Para que nuestra audiencia pueda escuchar, ¿verdad? De alguna palabra que el Señor ponga en su corazón para sellar y terminar este podcast el día de hoy. Pastora, suéltelo. Como mujer a veces sentimos que no estamos haciendo un buen trabajo, que a veces hasta sentimos que todo lo estamos haciendo mal en todas las áreas, pero solamente recordarte que Dios está contigo, que Él es el que te va a capacitar, nos ha capacitado lo que hemos hecho. Es bueno también cometer errores porque de esos aprendemos, y nuestros hijos también ven cómo nos levantamos de esa, y solamente un abrazo fuerte, que sigas adelante, ¿verdad? Como mujer, que sigas adelante, que Dios está contigo, y que tal vez sientes que las cosas están perdidas, no están perdidas. Dios tiene la solución para todo. Amén. Yo lo último que quiero decirles es esto: una familia funcional es donde el comportamiento adecuado de cada familia, cada uno de los miembros de esa familia, saben los límites, ¿no? Es importante. Hay que entender que una familia funcional es donde se cultiva un crecimiento de emociones sanas. Creo que eso es clave, ¿verdad? Porque nuestro Dios
habita en una atmósfera donde hay sanidad, donde hay gozo, donde hay libertad, donde hay... creo que es algo que necesitamos recuperar, que en nuestra casa haya gozo, libertad de expresión en cuanto a lo que creemos en el Señor, y sobre todo una familia, recuerde, va a cometer errores, se va a equivocar, y sepa que cuando usted se equivoque, recuerde que tenemos un abogado. Ese es Jesucristo, ¿verdad? Lo van a señalar, lo van a poner en el pareón. Pero si Dios lo llamó, ¿verdad? Siéntase tranquilo, satisfecho, porque es un proceso para que usted vea algo nuevo y vea, o usted forme un hábito que quizás no había logrado. Y al final, yo creo de que, como lo dije al inicio, Brian, si usted está a punto de casarse o usted le va a entrar al ministerio, ordene sus prioridades. Porque si usted no ordena eso, le van a pasar la factura. Y luego la esposa va a decir, uy, pero yo me enamoré del predicador. Pero recuerda que el predicador está en el púlpito, pero en la casa está el esposo. ¡Santo! ¡Fuego! Así es. Así que esperen un próximo podcast, un nuevo episodio. Así que gracias, pastores, los bendecimos. Gracias por aceptar la invitación de estar acá con nosotros en Intencionales. Y de verdad que cada tema lo hacemos intencionalmente para que ustedes puedan escuchar por si están viviendo algo referente a lo que estamos hablando. Esperamos que de verdad pueda ser de edificación, de mucha bendición para sus vidas, para sus familias. Así que no dejen de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. También síganos suscríbanse en nuestro canal de YouTube y por favor compartan este podcast para que pueda ser de mucha bendición a más personas. No olviden de entrar también a Spotify y a Apple Podcasts. Así que los bendecimos y gracias por estar aquí con nosotros, un nuevo episodio más y con nuestros invitados de honor. Así que los bendecimos. Bye, bye. Hasta la próxima.